ver hoy, si después los quieren descargar para tenerlos, van a estar en leve. Ahora, permítanme que voy a buscar para que empecemos con la unidad 1. Lógica no entra, ¿dónde sería? ¿Les dijeron que no entra en parcial? Sí, en el parcial no entra lógica, avisó el profesor ayer. Ah, mira. Bueno, no me dijeron nada a mí, así que bueno, lo vamos a hacer más rápido entonces a lógica, como para que tengan una idea, y arrancamos Ah, no saben bien. Bueno, a mí no me han informado nada de eso. Sí, ok. Sí, igualmente hay que verlo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver igual. No he evaluado, pero deben saber los chicos. Ah, porque en el final sí entra. Ah, perfecto. No, entonces lo vamos a ver bien. De hecho, es como que yo preparé para que veamos más la parte de lógica, porque no sé ustedes, yo no tuve lógica en el secundario, por ejemplo. Eh, Tuve muy, muy por arriba cuando tuve las materias técnicas, mínimo. En cambio, números reales complejos, algo que como que se ve siempre. Ahí estoy, en un rato les va a aparecer, voy a compartir pantalla. Estoy descargando el PowerPoint, tengo internet muy lento, disculpen.
¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, mientras esté presentando no voy a poder ver los chats porque son dos reuniones, entonces quitaría todo el ancho de la pantalla. Así que me voy a estar saliendo cada ratito para ver si alguien tiene consultas. Igual pueden usar los micrófonos. Bueno, la unidad 1 es la parte de lógica matemática. Acá les dejé mi mail. Yo les voy a dar todo lo que es, hoy es una clase más bien teórica, de conceptos, algunas relaciones matemáticas vamos a ver. Hay ejemplos de todo lo que estoy diciendo y ejercicios en el apunte, así que después si los ven o si hacen los ejercicios, cualquier cosa me consultan, me pueden mandar un mail, ahí está mi mail. Bueno, siempre alguna frasecita para estimular mi interés por matemática. A mí matemática me encanta y es la base de toda la ingeniería que vamos a tener en la carrera. Bueno, todo empieza con el significado de proposición, en lo que es lógica. Una proposición es una sentencia, una oración, que puede ser juzgada como verdadera o falsa. Digamos, cualquier oración que vaya a tener sentido decir que es verdadera o falsa es una proposición. Por ejemplo, el sol es verde es una proposición. Después, más allá de eso, vemos si es falso o es verdadero. Ahora, si decimos qué hora es, no sería una proposición. Después hay otras expresiones que no son proposiciones tampoco, como decir el hambre es azul, porque no es una cosa que pueda hacer azul el hambre, por ejemplo. Entonces, es las cosas que no tienen sentido de esa manera, tampoco conforman proposiciones. A las ecuaciones tampoco se las llama proposiciones, porque no tienen valores determinados. X no tiene un valor determinado. A las ecuaciones y cualquier otra forma que tenga una indeterminada, se le llama esquema proposicional en la indeterminada X o función proposicional. Esto, ahora vamos a ver toda la parte que es lógica, y al final de lo que es la unidad 1, hay más detalles sobre esta parte, sobre la función proposicional y las relaciones que puede darse entre las variables y las constantes. Bueno. Acá hay un resumen de todo lo que contiene la unidad. Ustedes después leen el apunte. Las proposiciones se relacionan entre ellas, podemos crear proposiciones más complejas relacionándolas. ¿Cómo se relacionan? Con conectivos. Los conectivos tienen esta forma. Este es el de conjunción, el primero, que significa y, se pone de esta manera, proposición compuesta, se lee P y Q, siendo P y Q proposiciones. Esto significa P y Q, o sea, tienen que darse las dos proposiciones. Para que entendamos mejor lo que estoy diciendo, lo acompañamos en una tabla de verdad. Acá vamos a ver la de conjunción, esta es la segunda tabla de verdad que está acá abajo. Tablas de verdad se le llaman para ver, si yo tengo una proposición que es falsa o verdadera, y la conecto, la relaciono con otra que es falsa o verdadera, depende el conectivo que estoy usando,
voy a obtener una proposición más completa, más compleja, que va a ser falsa o verdadera, depende de los valores de las proposiciones más simples. En la conjunción, no sé si ven el mouse, esta función sería pi y psi, no importa, no se tiene que acordar, estos símbolos son cualquiera. Si una proposición es verdadera en unión con otra que es verdadera, me da una proposición verdadera en la conjunción. Ahora, si yo tengo una que es verdadera y una que es falsa, no me va a dar verdadera de ninguna manera, y si las dos son falsas, tampoco en la conjunción. En la conjunción se tienen que dar P y Q. Bueno, pasamos a la siguiente, disyunción. En la disyunción se tiene que dar P o Q. Con cualquiera de las dos que se dé, ya me arma una proposición final verdadera, con que al menos una de ellas sea verdadera, de la manera en la que vamos a ver nosotros la disyunción. Se escribe o, se denota de esta manera, se leería P o Q. Ahora vamos a ver unos ejemplos. En la tabla de verdad, entonces como pueden ver acá la tercera tabla, si las dos son verdaderas, tanto P o como Q, obtengo un resultado verdadero. Si al menos una de las dos es verdadera, ven acá, segunda y tercera fila, al menos una es verdadera, obtengo un resultado verdadero. Si ninguna es verdadera, no tengo ninguna verdadera, obtengo resultado falso. La negación. La negación funciona, es un operador que te da lo opuesto. Entonces, si yo tengo una proposición P, tendría un no P, se lee. Yo tengo una proposición que es verdadera, le aplico un conectivo de negación y me da una falsa. Y lo opuesto sucede si tengo una falsa, le aplico conectivo de negación, obtengo una verdadera. Y la otra que vamos a ver es el conectivo condicional. Sería, si tengo P, entonces pasa Q. Por ejemplo, si llueve, entonces salgo con un paraguas, por ejemplo. Vamos a ver, acá está la tabla. Esta tabla siempre es verdadera, excepto la única vez que no da un resultado verdadero, es la única vez en la que la proposición es verdadera y no se cumple Q. Por ejemplo, en el ejemplo que les di, si llueve, pero si llueve, entonces no salgo con paraguas, es la única forma en la que podría ser falso, siendo si llueve, salgo con paraguas. Porque si no llueve, yo tanto como salga con paraguas sea verdadero o falso, se sigue considerando un resultado verdadero. Bueno, a partir de esta es la base de todo lo que es la lógica. Después van a surgir relaciones más complejas, pero son únicamente relaciones que devienen de estos conectivos. Voy a acercar ahora el chat a ver si hay alguna consulta. No sé, ¿están grabando las clases? Ahí está grabando. Bueno, cualquier consulta que tengan me pueden ir dejando en el chat y yo les voy respondiendo. Eh, yo soy una alumna más, como ustedes van a hacer ahora dentro de poco. No la tengo toda clarísima. Esta materia me encanta. Pero sí quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta de esto o que tenga relación con cosas parecidas también tienen algún mail. Bueno, es cierto. Se está grabando ya lo están grabando en uno de los dos Meets se está grabando. Así que no sé quién lo está grabando, pero supongo que después va a ser su.
Ah, bueno, ok. Ahí lo está grabando Gaby. Gracias, Gaby. Em, Igual van a tener mucho mejor información esto para que ustedes se hagan una idea, entiendan lo que les estoy explicando, pero está muy bien explicado en el apunte del CINEU. Después van ahí, y mejor si lo leen que si vuelven a ver el video, por ahí es un bajón. Eh, toda la teoría. Indra pregunta si la negación va siempre cuando haya un no. La negación significa no tal cosa. Sí, siempre que haya no es una negación. Ahora, Indra hace otra pregunta. Por ejemplo, la pera es verde y no es una fruta. Eso es una proposición compleja. Bueno, mm, no compleja en el sentido de que vamos a ver más adelante. Está conformada por proposiciones simples. La pera es verde, es una proposición, digamos que es verdadera. Y no es una fruta, digamos, la pera no es una fruta, es otra proposición. Ahí tenés la proposición. La pera es verde, la pera no es una fruta. En la primera es P, la segunda es no P. Y las estás uniendo con un conectivo I de conjunción. Entonces, la pera es verde y no es una fruta, sería una conjunción de dos proposiciones y la segunda es una negación. Después, así como en matemática tenemos reglas de prioridad, por ejemplo, la multiplicación tiene prioridad ante la suma, y la potencia tiene prioridad ante la multiplicación, también hay prioridades entre los conectores. Así que si después alguien lee conector, conjunción, negación, eh, condicional, por ejemplo, y no hay ningún paréntesis, hay, está más adelante vamos a ver en el PowerPoint cómo serían esas prioridades. Bueno, vuelvo a la presentación, después vuelvo en un rato. Acá les voy a pasar unos ejemplos rápidos. Eh, por ejemplo, tenemos dos proposiciones. P, esta proposición P dice, un cuadrado es un rombo. La proposición Q, un cuadrado es un rectángulo. Más allá de que si es verdadero o falso cada una, vamos a ver cómo se articulan las conexiones. Si yo hago conjunción, hago I, también se le llama decir producto lógico, se escribe de esta manera, P conjunción Q, P y Q, eh, y significaría un cuadrado es un rombo y un rectángulo. Si yo hago una disyunción, sería un cuadrado es un rombo o es un rectángulo. Puede ser cualquiera de las dos cosas. En la primera que hice conjunción, es las dos cosas. No, ahora, no estén observando la verdad, si es verdadero o falso, porque en realidad lo que queremos ver son las relaciones. Eh, no tiene tanta importancia si lo que estoy diciendo es verdad o mentira, sino las relaciones que vamos a hacer con estos conectores. La negación se escribe con este símbolo, y si aplico la negación en P sería un cuadrado no es un rombo. Y si aplico el condicional, sería si P, entonces Q. Si un cuadrado es un rombo, entonces un cuadrado es un rectángulo. Eh, esto no sería posible, ¿no? Pero es solamente para que vean cómo queda la conexión. Porque un rombo no es un rectángulo. Bueno, cuando la implicación condicional, a P se le llama antecedente y a Q consecuente. Q es el resultado y P sería como la causa. Bueno, dentro de lo que es implicación, lo que vimos recién es si P, entonces Q, es implicación directa. Después hay otra relación que se le llama recíproca, que es cuando decimos P, entonces Q es directa, Q, entonces P, se le llama recíproca, la vuelta. Esta relación no se verifica siempre, no siempre sucede esta recíproca.
Y de la misma manera, tenemos contraria o inversa a la relación que se le llama, que viene de la negación, de tengo no P, entonces pasa no Q, también no necesariamente sucede siempre. Ahora, la relación contrarrecíproca siempre se verifica, siempre sucede, siempre es verdadera. O sea, no siempre es verdadera, eso bueno, ya depende de la verdad, si es la verdad o la falsedad de las proposiciones. Pero no estoy hablando de las proposiciones, sino de que se verifique la relación. Esta relación siempre se verifica por la forma que tiene. Veamos la directa. Si pasa P, entonces Q. En la contrarrecíproca digo, si no tengo Q, entonces no pasa P. Eh, Se le llama método de demostración por el absurdo. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entendamos mejor. A ver, voy a buscar el ejemplo de televisión. Bueno, les voy a leer el ejemplo que tienen en el apunte. Por ejemplo, si un número es racional, entonces es real. P, entonces Q. La recíproca sería, si un número es real, entonces es racional. Que sería al revés de lo que dije recién, pero no siempre sucede así, no es necesario. Veamos, teniendo la proposición de si un número es racional, entonces es real, era la letra. Contrario, si un número no es racional, entonces no es real. Estoy diciendo la contraria o inversa. Puede pasar o como no, depende del caso. Ahora, si yo tengo, volvamos a la directa es, si un número es racional, entonces es real. La contrarrecíproca sería, si un número no es real, entonces no es racional. Y esa siempre se va a verificar. Si niego el consecuente, si niego el consecuente, niego el antecedente en la relación recíproca, esto siempre se verifica. Bueno, paso siguiente, creo que más rápido. Bueno, lo que se llama equivalencia o doble implicación o bicondicional. P es equivalente a Q, si se verifica. Equivalencia es como ida y vuelta. O sea, si pasa P, pasa Q, de la misma manera que entonces tengo Q y tengo P, cuando pasa la recíproca. Se anota así con la flecha de ida y vuelta. Bueno, cuando se tiene que P, entonces Q, se dice que es la condición suficiente para que se cumpla Q, que exista P. Y si tenemos una implicación doble, eh, Q sería la condición necesaria para que exista P. Sí, sí. Ahora bueno, les voy a decir también con ejemplos porque es bastante más eh, difícil de observarlo sin ejemplos. Suficiente es que significa que con que existe esa condición ya se cumple la otra. Entonces, cuando se tiene P
obtenemos Q, se dice que P es una condición suficiente. Ahora vamos a ver. Ahora te digo, eh, necesario es de que sí o sí tiene que existir. P solo si Q. Ahora sí es para bicondicional, digamos. Ah, me parece que no, soy malísima explicando. Bueno, lo que quiero que quede claro. Si la relación va para un solo lado, P entonces Q, es una condición necesaria. Si vemos que va y vuelve, es necesaria y suficiente. Se cumple sí y solo sí para el lado de Q, se cumple sí y solo sí se cumple P. Quiero decir que en la ida y vuelta, cuando estoy en la bicondicional, tengo más restricciones eh, para Q. Necesita una condición necesaria y suficiente de parte de P. A ver si puedo poner algún ejemplo. Ah, bueno. Sí, les doy un ejemplo, por ejemplo. Sí y solo si llueve se suspende el baile. Eso sería una bicondicional. Va para un lado y va para el otro. Solo si llueve se suspende el baile. Bueno, también en el apunte van a encontrar tablas de verdad por cada condición de estas extra que estoy diciendo. Yo no se las puse acá porque no hace falta que ustedes se las aprendan a todas las otras tablas. Con que ustedes sepan la tabla que tienen en este PowerPoint, pueden armar cualquier otra. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo que la bicondicional, o sea, P en ida y vuelta con Q, es la intersección de P condicional Q y Q condicional P, ustedes tendrían que armar la tabla de P condicional Q, la tabla de, de Q condicional P en intersección, como si fuera una operación matemática. Como están las tablas acá, se va resolviendo como si estuviera entre paréntesis cada cosa según la prioridad. Ahora vemos la prioridad. Como dijimos recién, lo que es negación tiene prioridad siempre. Como que se resuelve entre paréntesis eso, y después se resuelve el resto. Veo que es un tema como, verlo así, es medio como difícil de casarlo, pero después si hacen un ejercicio, una regla, le va a salir mucho más sencillo. Después la prioridad sigue con la intersección, después por la unión, esos son los signos de intersección y unión, que sería lo mismo conjunción o disyunción, después el condicional y el bicondicional al final. Y si no hay paréntesis o tiene la misma prioridad, por ejemplo, si fuera P condicional Q condicional R, se toma la regla de asociativa por la izquierda, de la misma manera que funciona Excel, C++ o los programas, cuando uno escribe los datos, si no le pones ningún signo de paréntesis, te va asociando todo hacia la izquierda, va la prioridad. Así que hay que tener eso también en cuenta con las reglas lógicas. Tautología. Esto sí lo vemos como un ejemplo. Por ejemplo, tengo la proposición Colón descubrió América. Y la proposición compuesta Colón descubrió América o Colón no descubrió América. La verdad de la primera proposición es un hecho empírico, es verdadera. En cambio, la segunda proposición, por la forma en la que está hecha, no importa el contenido que yo le ponga, siempre va a ser una proposición verdadera, digamos, porque siempre se va a dar una cosa o la negación de la misma cosa que estoy diciendo. Acá está la forma, sería
P, disyunción, no P. Cuando hay una formulación que sí o sí te va a dar verdaderos por la forma en la que tiene, se le llama tautología o verdad lógica. También hay otras formas que no tienen esta forma de proposición, disyunción, negación, proposición, que se le llama leyes de Morgan, también tiene unos ejemplos ahí en el apunte. Entonces, para que les quede claro, una tautología es cada vez que no importa lo que la proposición que sea, sino que por la forma que tiene, siempre va a dar verdadero. Contradicciones y contingencias. Acá también voy con ejemplos. Por ejemplo, Hernández escribió El Quijote de la Mancha, es una proposición. Hernández escribió El Quijote de la Mancha y Hernández no escribió El Quijote de la Mancha. Eso es imposible, no puede pasar una cosa y la otra eh, negándose, no podría existir. Entonces, cuando tengo eso se le llama contradicción o falsedad lógica. De la misma manera que recién, no importa la proposición que yo tenga, siempre va a ser una contradicción o una falsedad lógica por la forma en la que lo estoy planteando. Y acá está la forma de cómo estaría representado en símbolos, sería una intersección entre una proposición y su negación. Bueno, esto para que sepan, cuando las fórmulas no son ni tautologías ni contradicciones, se llaman contingencias. O sea que cuando la fórmula no está determinando la verdad o la falsedad de una proposición compuesta, se le llama contingencia. Argumentos y modos de demostración. Bueno, argumento es la relación que tenemos entre un conjunto de proposiciones, que las llamamos premisas o hipótesis, y a otra proposición que le llamamos conclusión, por ejemplo Q. Se denota de esta manera, proposición 1, proposición 2, por lo tanto, proposición Q, por ejemplo. Eh, por ejemplo, podría ser eh, el aumento de dióxido de carbono eh, contiene la radiación en el planeta, por lo tanto, aumenta la temperatura global, por ejemplo. Por lo tanto, se observa un aumento de la temperatura global. Yo puedo relacionar premisas o hipótesis de cosas que observo y darles una relación causal con otra a través de estas relaciones. Se dice de un argumento, se dice que un argumento es válido si las premisas dan como consecuencia la conclusión. Eso quiere decir, un argumento es válido cuando hay eh, correlación y causalidad. O sea, si yo estoy diciendo eh, dos cosas que una no sea de consecuencia de la otra, pero las dos sí las está observando al mismo tiempo, por ejemplo, eh, porque llueve, los niños son felices. Llueve, por lo tanto los niños son felices. Puedo observar esas dos cosas al mismo tiempo, pero no significa que sea un argumento válido porque no existe una relación entre ellos. O no está probada por las hipótesis o las relaciones en las que lo di. Bueno, cuando un argumento no es válido se llama falacia. El argumento P condicional Q, por lo tanto Q, se llama modus ponendo ponens, o más corto, modus ponens. Solo es válido cuando todas sus premisas y su conclusión es verdadera. Esto lo pueden hacer en una tabla de verdad, que también tienen el ejemplo para ver cómo es el apunte. A ver si esto es un ejemplo.
No, no lo tengo bien. Sí, sí. Giana. Pueden decir Gia, sí. Ah, sí. Ahora aprovecho para volver a los mensajes entonces. Los tres puntitos significan por lo tanto. Sí, y por favor, hay cosas que nosotros lo vemos todo el tiempo en la carrera y no nos damos cuenta si lo decimos muy rápido o si no se entendió, sobre todo yo que no tengo experiencia porque es la primera vez que le doy clase a un montón de gente. Así que pregunten de lo que sea. Es un bajón esta clase, yo sé, es teórica. En la que viene nos vamos a divertir más con números seguramente. Em, a ver, voy a leer los mensajes. Bien, los tres puntitos significan por lo tanto, para que les quede claro. Bien, bueno. Bueno, ya estoy por terminar la clase sobre lógica. Volvemos acá. Lo que yo les quiero que quede claro sobre el modus ponens o ponendo ponens es que tengan en cuenta que como argumento solamente es válido cuando todas sus premisas verdaderas dan una conclusión verdadera. Esa es la idea de esta relación que ven acá, con la flechita que significa condicional y los tres puntitos que significa por lo tanto. Por ejemplo, como lo que yo dije del cambio climático, si junto varias premisas que son todas verdaderas eh, y digo que causan el cambio, el aumento del clima, sería un argumento válido. Detrás de ello, bueno, está demostrar que haya causalidad en todo. Bueno, reglas de inferencia, así se le llama cuando de un conjunto de relaciones lógicas puedo deducir otra que no estaba explícita antes. Por ejemplo, si yo tengo P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto, puedo deducir que P entonces R. Puedo hacer esa deducción. Eso es un ejemplo, ¿no? Hay muchas reglas de inferencia, depende de lo que estoy haciendo o de los conjuntos de proposiciones que tenga, lo que puedo deducir. Cuantificadores. Eh, bueno, como les había contado, el objeto fundamental de la lógica no es tanto el estudio de si es verdad o falsedad las proposiciones, o sea, eso no lo definimos nosotros, eso lo dice la ciencia. La lógica lo que nos va a decir es si es válido o inválido el razonamiento deductivo. Eso es lo que tenemos, lo que hacemos con las tablas de verdad. ¿Se acuerdan que al principio les nombré que habían formas que no se consideran proposiciones, sino esquemas proposicionales, porque tienen adentro una variable? Por ejemplo, las ecuaciones. Es posible obtener proposiciones generales, funciones proposicionales, en función de x, por ejemplo, p que depende de x, mediante un proceso llamado cuantificación. Es decir, se le asocian eh, indeterminadas, que serían x, dentro de las proposiciones. Yo puedo hacer relaciones
como las hago con todas las proposiciones con estas indeterminadas, y obtener hipótesis que también van a estar en función de las indeterminadas. Los símbolos A al revés y E al revés significan para todo, que es el cuantificador universal, el primero, y E al revés es el existencial, que significa existe. Es decir, también van a poder encontrar todas las proposiciones que ya vimos, las relaciones que ya vimos, integradas con estos símbolos que van a significar universalmente, o sea, para todo este caso, y el existencial, que significa existe. Eh, Cuando vean dos puntos o una raya, significa se da o tengo. Entonces pueden encontrar que diga, para todo X existe un Y tal que Y igual X sobre 2. No sé, estoy diciendo una relación, cualquier cosa. eh, Cuando la quiero mostrar, puedo poner una raya o dos puntos, eso para que lo tengan en cuenta cuando vayan a ver. Eh, Después van a poder encontrar un montón de ejemplos y ejercicios en el apunte, pero las relaciones son básicamente todo lo que ya vimos. Ahora, si tienen alguna consulta de este tema, los leo y pasamos al siguiente, que es de números reales y complejos. Está todo muy claro, gracias. Perfecto. Bueno, disculpen si, no sé si soy redundante o lo que sé, o lo que sea. Si me doy cuenta que por ahí es más fácil explicar con ejemplos, así que para la próxima clase lo voy a tener en cuenta. Sí, sí, acá lo estoy leyendo al chat. A al revés significa para todo, es un indicador universal. Y la E al revés significa existencial. Vos tenés que leerlo, depende cómo lo, por ejemplo, puedes encontrar. Para todo X existe un, por ejemplo, para todo roto existe un descosido. El A al revés te indica que para todos los rotos del universo, y el existe te dice al menos va a existir uno que se descosido que se relacione con el roto. No te va a decir que todos los rotos van a tener un descosido. ¿Entienden lo que digo? Raya es como dos puntos, como mostrar. A ver si tengo alguno. Capaz que tengo acá uno simplemente. Bueno, esto es todo lo que vimos recién, la primera parte del apunte de matemática. Por ejemplo, les voy a leer algo de esto para que vean cómo se usan estos, el universal y el existencial. Están viendo mi pantalla, ¿no? Esto que señalo acá. Para todo X, estos dos puntos lo pueden leer como tengo, pasa, sucede, que P, la proposición que tengo en función de X, condiciona que la condición Q en función de X. Eso sería para todo X. En cambio esta,
Bueno, si la raya la ven, si esta raya o la otra raya común también significaría tal que. Existe un X tal que, proposición en función de X, intersección en la negación de la proposición Q en función de X, eh, exista, digamos. Existe un X tal que la proposición y la negación de la proposición Q. Bueno, después habrá que ver qué es la proposición Q, capaz acá las definen, entonces lo puedo entender de otra manera. Por ejemplo, acá dice, la define, la proposición P significa X la conoce y la Q, X la admira. Entonces, si yo digo existe un X, y X está referido a personas, tal que hay personas, o sea, existe un X, que la conocen, es la P, y conjunción, no, negación, la admiran, que sería la proposición Q. Se leería, hay personas que la conocen y no la admiran. Bueno, ya saben más o menos lo que significa todo, los símbolos, así que ya estarían en condiciones de poder entender los ejemplos y hacer los ejercicios. Pasamos a la parte de números reales. Bueno, lo que sea, pregunta si va al final o va al parcial, eso yo no tengo ni idea, no me comunican esas cosas, solamente me comunican los temas para que lo tengan en cuenta. Bueno, para la otra parte vamos a ver unos resúmenes en imágenes, que también se los voy a dejar subidos a leer. Bueno, vamos a ver ahora las operaciones básicas de los números reales. Ya les comenté esto. Bueno, adición, suma, resta, multiplicación, división. La división no la tenemos definida cuando el denominador es 0. Lo voy a pasar un poco por arriba. Las propiedades de la división. Bueno, vamos a ver estas rápidamente. Tanto la división como la multiplicación son conmutativas. Es decir, es lo mismo decir A más B y cambiar y decir B más A, o lo mismo para la multiplicación. También son asociativas, es decir, que da lo mismo si ponemos paréntesis entre los primeros términos o entre los segundos, tanto para la suma como para la multiplicación. Es distributiva, es decir, que si tengo multiplicación sobre la suma, puedo distribuir y hacer, tengo B más C entre paréntesis, hacer A por B,
más A por 0. Bueno, que el 0 es el elemento neutro, o sea que A más 0 me sigue siendo A para la suma. Y en el elemento neutro en la multiplicación sería el 1. A por 1 me sigue dando A. El opuesto de A sería un número llamado menos A, tal que sumado a A me va a dar 0. También tenemos a lo que llamamos inverso, que sería el elevado a la menos 1, a la menos 1. Entonces A por su inverso me da 1. 0 multiplicado por cualquier número me da 0. Bueno, esto cuando lo tengan en cuenta después en funciones, si A por B es igual a 0, para cuando vayan a resolver ecuaciones, entonces o A es 0 o B es 0. Tienen dos maneras de, cada vez que se encuentren con esta fórmula van a tener dos maneras de resolver la ecuación. Bueno, ya conocen estas relaciones, A menor que B, A igual a B, A mayor que B. Ahora vamos a ver las potencias en un resumen que tengo acá. Bueno, estas las relaciones que podemos hacer de las propiedades de las potencias. Cuando tengo un producto de potencias a la misma, elevado a la misma potencia, ven acá es A a la M por B a la M, puedo asociarlos en un mismo paréntesis y dejarlo elevado a la misma potencia. Acá tienen el ejemplo, que no se ve muy bien, ahí está mejor. Bueno, lo mismo pasa, lo que pasa para la multiplicación pasa para la división también, dado que la división no es más que una multiplicación de un inverso. Así que pasa lo mismo. Cuando yo tengo la potencia de una potencia, se multiplica. Entonces tengo A a la M, todo eso elevado a la N, me da A elevado a la M por N. Por ejemplo, acá tengo 2 elevado a la, me parece que 3 y 4. 2 elevado a la 3, y todo eso elevado a la 4, me queda 2 elevado a la 3 por 4, que es 12. Otras propiedades, producto de potencia de misma base. Cuando tengo la misma base, la base sería el multiplicando A a la M por A a la N, me queda A la suma de M más N. Y lo mismo pasa para la división, pero tengo la resta. Si tengo una división, y tengo el primero elevado a la M, el segundo a la N, me queda A elevado a la M menos N. Las raíces cuadradas. Bueno, ya saben, la definición de la raíz cuadrada es exacta de un número, significa que aquel número elevado al cuadrado me va a dar A. Solo tienen raíz cuadrada exacta los números que son cuadrados perfectos. Bueno, esto de raíz cuadrada entera significa que si no tengo una raíz en un cuadrado exacto, puedo hacer un cuadrado exacto y tener un resto como la división. Las jerarquías, bueno, todo lo que está entre paréntesis y corchetes primero, las raíces y potencias tienen más jerarquía, la multiplicación al final las sumas y las restas tienen la más baja, eso ya lo sabía. Bueno, este es un resumencito de todo lo que van a leer en el apunte, un resumen de las propiedades. Ahora vuelvo al chat y pasamos a los números complejos. Sí,
Sí. Ah, vos me estás preguntando de métodos para resolver raíces. Antes habían tablas, pero ya no usamos métodos, usamos directamente las calculadoras. No, o sea, no se usa más en enseñar métodos para resolver raíces, salvo que sean los métodos basados en las propiedades, que sea, por ejemplo, que uses asociar. Entonces, por ejemplo, si tenés algunas raíces y podés meter toda una misma raíz, eh, y puedes hacer algún paso de que te quede una potencia elevada del otro lado y tengas en cuenta los signos, por ejemplo, y puedas desasociar y después resolver una ecuación cúbica, por ejemplo, que lo van a ver después con las funciones, eh, seguramente, con las ecuaciones, en esa parte. No sé si les toca conmigo o con otro de los chicos, pero ya vamos a llegar a resolver esas cosas también. Ahora estamos viendo un poco las propiedades que vamos a usar después. Acá hay una pregunta de isomorfismos. A ver, en el otro chat. No planifiqué ninguna resolución, pero vamos a hacemos algunos ejercicios al final cuando terminemos de los que salen en el apunte. Sí van a haber clases de repaso y consulta también, hay programados. Claro, esta clase en general es más prácticamente como de teoría. En la página 42, en la parte de observaciones, vale, ahí me fijo en el apunte. Oh, bueno, página 42. Acá, observaciones. Vale, vamos a ver esta parte. Bueno, todos ven la pantalla compartida, ¿verdad? Tenemos estos radicales. Raíz cúbica, raíz sexta de B, raíz quinta de C. Se expresan también respectivamente en esta forma. ¿Por qué se pueden expresar en esta forma? Como les mostré recién, yo lo voy a escribir ahora, así lo pueden. No lo van a poder ver porque estoy compartiendo pantalla. ¿Por qué se puede escribir raíz cúbica de A como raíz 30 de A a la potencia de 10? Oh, bueno, no, si quieren hablen. ¿Qué? Porque, bueno, yo la forma más fácil que lo veo es, siempre que tengan una raíz, acá el 30, por ejemplo, es lo mismo decir que tenés una raíz o que tenés una potencia inversa. O sea, que es lo mismo tener raíz de 30
que tener a elevado a la 1 sobre 30. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si tengo a elevado a la 10 sobre 30, 10 sobre 30 es un tercio. Y en vez de tener a elevado a un tercio, puedo, en vez de usar la potencia, usar la inversa como raíz. La inversa de un tercio es 3, que acá la tengo arriba como raíz. Esa para mí es la forma más sencilla de aplicar las propiedades. Sí, voy a ver si les escribo lo que estoy diciendo y se lo muestro. ¿Ustedes me ven a mí en persona también o solo en la pantalla? Te vemos. Ah, bueno. Para simplificar cosas. Porque si a vos te dan, bueno, después como lo tengas en una función, pero es útil saber las propiedades que tengas para hacer las cosas más sencillas. Por ejemplo, si acá tenés raíz de 30, a elevado a la 10, si yo me pongo a hacer la potencia de a a la 10 y después la raíz de la raíz 30 de a, es más, capaz que no sé si tenés una calculadora que te vaya a dar toda la precisión numérica de las operaciones que estés usando. Siempre es mejor simplificar, tener las cosas lo más sencillas posible. Ahora les voy a demostrar lo que estoy diciendo, que es lo más sencillo para tener en cuenta para... A ver si se ve ahí. Sí. Ah, ¿lo ven al revés? Se ve bien, al revés, ¿no? Ahí sí. Bueno, veamos lo que dice acá la observación que preguntaba una compañera que no entendía. Si n es impar, la raíz aritmética a igual raíz de n de b es el único número real tal que a la n igual b. Si n es par, el número menos a tiene la misma propiedad, se llama raíz enésima negativa de b. Lo que quiere decir acá, que cuando no sucede esto, no tenés un único número real. Por ejemplo, cuando tenés una raíz cuadrada positiva, tenés dos respuestas posibles. Por ejemplo, la raíz de 4 es más 2 o menos 2. Eso te va a pasar cuando tengas una raíz de cualquier número par, por las propiedades de los signos. Eso es lo que quiere decir. Siendo b positivo, y acá dice que siendo b positivo, en este ejemplo de acá abajo, si el índice es impar, existe un único número real cuya potencia enésima es igual a menos b. También dice que, por ejemplo, si tengo, digamos, si tengo una raíz de 3 de menos 8, eso me dice que tengo un único número real como respuesta, que sería menos 2 elevado a la 3, que es impar. Si fuera un número par, no tengo solución con los números reales. Bueno, será eso lo que pensaba.
Bien, gracias. Ok, en el 1. Bueno, gracias Elena, a vos. Ahora quisiera buscar isomorfismo, qué parte estaba preguntando tu compañero. ¿Qué página será la de isomorfismo? Si no, después me fijo la consulta de esa particular y, y subo una explicación. Lo voy a anotar. Bueno, vamos a pasar con números complejos. Les voy a subir estos resúmenes si les sirven. No conocí, entonces les voy a mostrar directamente el apunte porque no estoy pudiendo descargar los resúmenes que les había descargado. Sobre el apunte. Bueno, los casos que no se pueden resolver dentro del conjunto de números reales, vamos a usar números complejos. Los números complejos están formados por una parte real y una parte imaginaria que tiene la forma A más BI. La definición de I sería la raíz, I al cuadrado sería menos 1, o sea que I sería la raíz de menos 1, que esa es la solución que no podíamos tener dentro del conjunto real de números. Bueno, las expresiones entonces de números complejos tienen esta forma: A más BI, el número A es la parte real, BI sería la parte imaginaria, ya dijimos la definición de I. También vamos a usar las mismas definiciones que venimos usando con los números reales, pero para el caso particular de los complejos. La igualdad. A más BI es igual a C más BI, o sea, un número complejo es igual a otro, solamente si A es igual a C y B es igual a D. O sea, ¿se entiende? Si la parte real es igual a la parte real, imaginaria a la imaginaria, tengo una igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo números complejos de un lado, de una igualdad y del otro, puedo sumar las partes reales entre sí y todas las partes imaginarias entre sí. Lo mismo lo puedo hacer para el otro lado, y ahí al final puedo ver si hay una igualdad o no. Por ejemplo, acá, como les decía, la suma de un número complejo con otro se hace así: las partes reales por un lado
y las partes imaginarias por otro. Lo que es multiplicación, bueno, acá ya es más diferente que los números reales. Si multiplico un número a más bi por otro número imaginario, c más di, me queda a por c menos b por d. Vean que b por d son las partes imaginarias. Y en este caso va a conformar parte de la parte real del número que surja de la multiplicación. Y la parte imaginaria de la multiplicación queda definida como b por c más a por d. Se hace la suma de la multiplicación entre la parte real del primero con la imaginaria del segundo y la parte imaginaria del primero con la real del segundo. Eso es lo que define la parte imaginaria en la multiplicación. Bueno, esto se lo van a tener que acordar. Después le mando, si no, los resúmenes que no pude descargar ahora para mostrárselo. Después se los subo yo, hoy, mañana, para que tengan una tablita de resumen, y eso está bueno para hacer todos los ejercicios. Acá hay ejemplos. Y recuerden, si algo no les queda como el apunte, me pueden mandar, o no tienen la solución, me pueden consultar al mail. Después, al final hoy de la clase, hacemos unos ejercicios también, para cerrar. Acá está la definición. Un número complejo se define como un par ordenado de números reales, A y B. Ya saben, la parte A sería la real, y la B, la que está asociada al I, y la definición de I, que dijimos que I al cuadrado es igual a menos 1, que era la solución que no podíamos darle con los números reales. Bueno, entonces el número complejo lo podemos definir como un par ordenado, A, B, como ven acá. Si yo no tuviera parte imaginaria, tendría un número real. Y si yo no tuviera parte real, tendría un número imaginario puro. Las igualdades, esto ya lo dijimos más arriba. Tengan en cuenta, cuando hagan una sustracción, va a ser lo mismo que hacer una adición, pero, o sea, sería una resta, sería lo mismo que una adición, nada más que este número sería negativo y este segundo número sería negativo. Yo pongo negativo los números del par ordenado que quiero restar, y lo trabajo como si fuera una adición. La notación, ya vimos que lo podemos ver como un par ordenado, AB, o A más BI. Se le llama números complejos cuando tengo parte real y parte imaginaria. Si no, tendría un número imaginario puro o un número real. La representación gráfica. Entonces, si yo digo que un número complejo, me voy a acercar al chat para ver si hay una consulta. La página 47. Ah, bueno, no llegamos todavía. Ah, o sí llegamos, a ver. Página 47. Ah, sí, acá. Este tipo de correspondencia se llama isomorfismo. A ver, si decimos que el conjunto de los números complejos A0 es isomorfo al conjunto de los números reales A con respecto a la adición y a la multiplicación. Isomorfismo significa
cuando yo les definí la multiplicación, les mostré como que vamos a ver, avanzar la multiplicación. Iso viene de igual y morfo viene de forma. O sea que tengo la misma forma. Ahí te voy a mostrar a qué se refiere. Acá. Vemos acá la multiplicación. AC menos BD. Multiplico las partes reales y les resto las partes imaginarias para tener el número real. Acá tengo un isomorfismo que agarro y combino parte real y parte imaginaria y sumo parte real con parte imaginaria. Si no me equivoco, eso es a lo que se refiere. Y vamos a ver. Con respecto a la adición y a la multiplicación. Bueno, después me lo voy a anotar para saber si lo puedo explicar mejor, pero quiere decir que queda de la misma manera acá. O sea, de la manera en la que se define la multiplicación y la adición, quedan isomorfismos cuando hay una correspondencia bionímica entre los números complejos y los números reales definidos por esta forma. Bueno, voy a ver si se los puedo explicar más sencillamente, pero lo que tienen que tener en cuenta, lo que es importante, es la estructura de la multiplicación y de la suma, cómo es que queda. Tienen que saber eso, ¿no? Eso es más bien anecdótico, que quede así. Bueno, vamos a la representación gráfica de los números complejos. Si dijimos que es un par ordenado, podemos representarlo en un eje de cartesianas, como hacíamos con cualquier función cuando teníamos x, y. Bueno, la parte real la ponemos en el eje de las abscisas, que es el eje x, el horizontal, y la parte imaginaria la vamos a representar en el eje y, que sería el vertical. Entonces, esta distancia que yo marco en el eje horizontal sería la distancia A, y la distancia que marco acá sería la distancia B. Este punto me va a definir el par ordenado A más BI, que es el número complejo. También, si yo tengo este punto acá, trazo una línea desde el eje, tendría lo que se llama un fasor, que sería un vector que tiene cierto módulo. El módulo sería la longitud que tendría esta línea desde el origen hasta el punto del número complejo, y el ángulo sería el que definiría con el eje real. No sé si vemos fasores acá, o después lo van a ver cuando ingresen a la facultad, pero para que tengan en cuenta. Bueno, hacemos un repaso. Tenemos los números complejos. Los imaginarios puros son cuando no tengo parte real. Esto está mal, ¿eh? Este no va a B igual a 0 acá. Cuando tengo un imaginario puro, B sí tiene un valor. Cuando tengo un número real, B vale 0. No le emboles que B igual a 0 acá. Bueno, dentro de los números reales, tenemos los números racionales y los irracionales. Los racionales son, digamos, los que puedo definir de manera finita, con una cantidad de decimales, y los números irracionales tienen una cantidad infinita de decimales, no los puedo definir con una fracción. Por ejemplo, pi. En cambio, todos los números racionales, no, perdón. Los números racionales también podrían ser infinitos, pero siempre que yo los pueda definir con una fracción,
va a ser un número racional. Dentro de entonces los racionales tenemos aquellos que son enteros o las fracciones. Y bueno, dentro de los naturales, negativos, positivos y el cero. A los positivos se les dice números naturales. A ver, ejercitación. Ah, ya terminó, o sea que... cortito. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios ahora. No sé, lógica, como no les van a tomar, capaz que prefieren que hagamos otros ejercicios de lo que serían números complejos, ¿verdad? La multiplicación en la página 47. Ah, lo voy a ver ahora. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer como ejemplo, vamos a hacer la multiplicación en la página 47. María dice, bueno. Y el otro mí. Bueno, vamos a hacer la multiplicación en la página 47. Estoy pensando cómo lo hacemos. Para la próxima clase voy a tener un pizarrón. Pero ahora voy a definir un Excel y lo vamos a ver ahí, en los ejercicios. Bueno, vamos a ver esta multiplicación. Vamos a hacer esto que se ve acá. Lo voy a anotar acá. Sería la multiplicación o sea, esto que se ve acá es una suma. ¿Y dónde me preguntaron que se ve negativo? Ah, ah, ¿por qué sale negativo? Por la definición de la multiplicación. Sí, no hace falta que use el Excel. Vamos a ver la definición. Si yo multiplico un número puramente imaginario, 0b por 0d, vamos a la definición, no lo puedo multiplicar así nomás porque no es un número real, no puedo hacer la multiplicación de los reales, es un número imaginario. Entonces voy a usar la definición de los números complejos. Veamos, en la multiplicación, el primer término es la multiplicación de las partes reales menos la multiplicación de las partes imaginarias. Entonces el primer término, si no tengo parte real en la multiplicación, me queda menos las partes imaginarias. El segundo término es la multiplicación cruzada entre imaginarios y reales.
Y como los reales son 0, en una multiplicación cruzada, voy a tener 0 como producto. Bueno, por eso queda negativo. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Podemos hacer el primer ejercicio 8 de la página 54. Uy, bueno. A ver, podemos hacer el 40 de la página 61. Sí, vamos por parte. Vamos al 40 de la página 61. Si tienen alguna sugerencia, no alcanzan a ver bien, tienen más espacio, lo que sea, me avisan. Bueno, acá está el ejercicio 40. Lo voy a... Creo que dice que reemplacemos la X, ¿la consigo? Ah, claro. Comprobar que el número complejo dado satisface la ecuación dada. O sea, tengo que reemplazar en X. Lo vamos a hacer en Excel. Vamos a reemplazar 1 más 2i. Entonces me va a quedar 1 más 2i cuadrado. Ya lo que necesito era el cuadrado. Menos 2 por X, que va a ser 1 más 2i. Bueno, menos 2 1 más 2i sería X. No, no quiero aceptar la corrección. Por eso que se lo toma, ¿viste? Como número de Excel y yo los quiero hacer como escrito nomás para que no tengo pizarrón. Tenemos X al cuadrado menos 2X más 5. Bueno, entonces habría que resolver esto. 1 más 2i al cuadrado lo vamos a resolver como una multiplicación de 1 más 2i.
sería la multiplicación de dos números complejos. Menos 2 por este número complejo sería la multiplicación de un número real con un número complejo. Lo vamos a hacer como si fuera una multiplicación también de dos números complejos, de esta manera. Menos 2, y vamos a aplicar todas las propiedades y ver cómo queda. Sería menos 2 más 0 y bueno, entonces lo único que tenemos que resolver acá es dos multiplicaciones. Vamos a ver la definición de multiplicación. Yo les voy a mandar un resumencito de las definiciones para que puedan tener una tablita para hacer los ejercicios. Bueno, ¿qué decimos? Que la parte real está compuesta por el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias. Entonces, la primera, ¿cómo me queda? El producto de 1 por menos 2, y el producto de 2 por 2, como es positivo. Ah, perdón, no vaya ahí. Bueno, y la segunda parte me quedaría el producto de cruzado de la parte imaginaria del primero con C, que es la parte real del C1, o sea, 2 por 1, 2, más el cruzado, que sería 1 por 2 también. O sea, me queda y todo esto es I. ¿Lo están haciendo también? ¿Me lo chequean si lo hice bien? Tengo el producto de las partes reales, 1 por 1, me falta ahí 1. Eso me falta. Vale. 1 por 1, 1. Menos el producto de las imaginarias. Sí, me queda así. Bueno, así les ha quedado a ustedes. Chequean. Voy a ver estamos en 40. Bueno, bien. Vamos a hacerlo de vuelta acá. Multiplicación. Tengo dos números como complejos. Entonces la primera parte, sí. Porque es un número real que yo lo estoy poniendo en forma compleja para multiplicarlo con el número complejo y ver cómo queda. O sea, estamos aplicando la definición de multiplicar.
Después al final vemos cómo queda y sacamos conclusiones. Bueno, ahora, entonces la multiplicación de números complejos sería la primera parte. Multiplico los reales. Menos 2 por menos 1, menos 2. Y le resto la multiplicación de los complejos, que sería 0. Vamos a la otra parte, imaginaria. Multiplico cruzado y hago la suma. Multiplico cruzado. Menos 2 por 2, menos 4. Y 0 por 1, 0. Bueno. Si lo hice bien, a ver, A, B. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, ahora lo sumamos. ¿Cómo nos queda? La parte real sumamos con la real. Tenemos acá menos 3 más menos 3 más 2 más 4, 6. Y acá nos queda menos 2 menos 4 y bueno, ahora sí tenemos una suma simple. Menos 3 menos 2. Antes de que pasemos a esto, veamos que el cuadrado, el número complejo, hice una multiplicación. Y no es lo mismo elevar al cuadrado un complejo que elevar al cuadrado cada uno de sus términos, porque ven que acá no me quedó 1, y acá no me quedó 4 tampoco, y bueno, nunca fue distributivo eh, la potenciación. ¿Qué pasó? Directamente es asociativa la multiplicación con respecto a la suma, y eso también vale para los números complejos, porque yo apliqué una multiplicación como si estuviera utilizando números complejos, y me dio lo mismo que hubiera sido hacer la distributiva 2 por 1 menos 2, y menos 2 por 2 menos 4. Bueno, entonces, para multiplicar, multipliquemos, y cuando tengamos números reales puros, podemos hacer directamente distributiva. Bueno, ahora tenemos una suma simple, menos 3, menos 2, menos 5, más 6, menos 4, 2. Acá vamos a poner más. Este número es un real puro, 5, que también lo podemos ver como un par ordenado de
5 más 0i. Bueno, entonces ahora vamos a ver si se cumple que esto da 0. Menos 5 más 5, 0, y me queda más 2 y 0. Entonces 2 no es igual a 0, no se cumpliría la verificación en este caso. Vamos a ver, quiero rever cómo era la consigna. Sí. 1 menos 4. Ah, en la primera. Ahora lo vemos. Bueno, la consigna nos pide saber si satisface la ecuación, el número que utilizamos. El número que utilizamos es el complejo que nos dieron. En este caso, no me satisface la ecuación. Si ustedes lo resolvieron, también me pueden contar a ver si les dio también el mismo resultado. Ahora vamos a ver la pregunta. ¿Por qué es menos 4? En el primero, acá, digamos. Vamos a la definición de multiplicación. Bueno. Yo definí este número complejo que es 1 más 2i. Al elevarlo al cuadrado sería multiplicarlo por sí mismo. Al multiplicarlo, la parte real es la multiplicación de las partes reales menos la multiplicación de las partes imaginarias. Veamos, la multiplicación de las partes reales, 1 por 1, 1. O sea, sería el cuadrado. La multiplicación de las partes imaginarias, 2 por 2, 4. Dejo para el 4. Es la resta. 4 sí es positivo, 2 por 2, 4. Pero, por definición, es la resta acá. Por eso me queda negativo. La segunda parte es la suma de los productos cruzados. 1 por 2, 2. Ah, mira. 2 por 1, 2. Acá yo me confundí. Mira, ahora que lo estamos reviendo. La suma de los productos cruzados, acá va 2. 1 por 2, 2. Más 2 por 1, 2. Entonces me queda así. Así que vamos a rever acá. Entonces acá en vez de tener 6 tenemos 4. Entonces acá teníamos, en vez de más 2, teníamos más 0. Entonces, sí se cumple. Allá, verifica. Sí se cumple. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre este ejercicio? Tendríamos tiempo como para hacer uno más y ya cortar porque ya son las 11. Así como los que se quieran quedar a verlo. Me fijo en el... En este ejercicio sí se puede hacer distributiva, como les expliqué, ahí con el número real y el complejo. Después, para que tengan en cuenta, cuando tengan un número complejo elevado al cuadrado, por definición, la primera parte del complejo tiene la multiplicación de la parte real menos la multiplicación de la parte imaginaria. O sea que es lo mismo que poner acá una diferencia de potencias. Y acá no es lo mismo, es otra cosa. La suma de la multiplicación cruzada es la parte imaginaria. Así que no es lo mismo hacer, si yo le quiero hacer la potencia al 1 y la potencia al 2 y después sumarlo, no me va a dar lo mismo. Bueno, a ver si hay otra pregunta. Bueno, yo me quedo haciendo unos ejercicios un rato más.
Sí, en realidad la clase está pautada de 9 a 11. Los que quieran retirarse, retírense, no hay problema. Hacemos un ejercicio más, voy por a ver, me están pidiendo. El ejercicio 8, la página 54, el 39, el 41. Vamos a hacer primero, ya pido primero, 57, 58. Los conjugados, ¿qué serían los conjugados? ¿No? ¿De qué página? Y que me preguntó Andy. Voy al 40, voy al ejercicio 40 mientras. Son re divertidos estos ejercicios, chicos. Ojalá me tocaran estas tareas a mí. Me molen las tareas que me tocan. Esta ejercitación del cursillo de matemática es lo más divertido en matemática de todo. Bueno. El que acabo de hacer, el 40. ¿Cuál es el otro? Vos decime, Andy, ¿qué página de los conjugados era lo que querés ver? Andy Choroike. Bueno, voy a hacer que me pidió Cande, el 8 de la página 54 mejor. Bueno, vamos a resolver esto que es para aplicar propiedades. Medio. Bueno, son 1/2 menos un quinto a la menos 2. Y todo esto dividido 10 tercios. Bueno, la potencia no es distributiva con respecto a la suma o la resta. O sea que yo no puedo distribuir ahí la potencia en menos 2. Así que lo que voy a hacer es desarrollar, puedo hacer dos cosas. Puedo hacer el inverso, pero que sería un lío. Voy a hacer el inverso de este número y sacarle el cuadrado y hacer el trinomio de un cuadrado perfecto. O puedo resolver directamente lo que tengo adentro y después aplicarle la potencia, que vamos a hacer eso. Para resolver la resta, vamos a sacar un denominador común. 2 por 5, 10 va a ser el denominador común, denominador que va en la parte de abajo. Esto, si no se acuerdan, cuando yo tengo sumas o restas entre fracciones, el denominador común que escojo es la multiplicación de los denominadores que tengo. El factor común que haya entre ellos que sea el más bajo posible. En este caso, sería el 10 el más bajo. Más bajo posible para la simpleza nuestra, no es que sea
necesario que sea el más bajo. Puede ser cualquiera. Bueno, 10. Si acá dejo el 10, 10 dividido 2, 5. 5 por 1, 5. Y del otro lado, 10 dividido 5, 2. 2 por 1, 2. Bueno, ahora sí, resuelvo. 5 menos 2, 3. Y elevo esto a menos 2. Si yo tengo un número elevado a una potencia negativa, eh, voy a trabajar con la inversa. Es decir, que voy a hacer la inversa del número que tengo acá, 3 décimos. Voy a hacer 10 tercios elevado a el 2 positivo. ¿Por qué es que yo puedo hacer esto? Porque la definición de la inversa es ese número elevado a la menos 1. Entonces, este mismo número elevado a la menos 1 y con la propiedad que tengo de las potencias, menos 1 por menos 2, 2 positivo. Y se hace una simplificación entre los números que tengo. De ahí viene. Después la tienen también explicada la propiedad de esto más arriba. Bueno, 10 tercios elevado al cuadrado, ahora sí, es distributiva. Puedo poner simplemente, no sé, ustedes vienen con calculadora o sin calculadora. Ahora sí puedo distribuir. 10 al cuadrado 100, sobre 3 al cuadrado 9. Bueno, acá tengo una división. Cuando tengo una división, ¿se acuerdan que era como una multiplicación, pero cruzada? La división era como, en vez de una multiplicación directa, una multiplicación cruzada. O sea, 100 por 3 me da el numerador, 300. Y 9 por 10 me da el denominador, 90. Ahora veamos, antes de hacer esto yo podía simplificar. Simplificar de manera cruzada. A ver, ¿podía? No, bueno, no sé si podía, a ver. No, no podía. No podía, bueno. Entonces me queda 300 sobre 90, ahora sí puedo simplificar. Como 33, que es lo mismo que 10 tercios. Bueno, quedó igual, también verifico. ¿Alguna consulta de este ejercicio? ¿Me fijo el chat? Bueno, chau chicos. Eh, bueno, este ejercicio no hace falta que se lo suba porque son sencillos, ¿verdad? Nos vemos para la próxima clase, van a tener con otro profe, la próxima. Cualquier duda de los ejercicios me pueden mandar al mail y cualquier otra consulta sobre los temas.
Bueno, quedaron estos ejercicios, Cande, que me pediste, o Luciana. Cualquier cosa, si ustedes ya lo hicieron o les dio mal, pueden mandarme la consulta. Y bueno, gracias a ustedes, aprendo un montón yo acá para saber cómo mejorar para la próxima. Suerte con esto, ya me voy despidiendo. Chao chicos, Chao, gracias. chau chau, éxitos.